Estamos entonces en la parábola del buen sembrador y hoy nos corresponde la segunda parte, y es que hemos detenido o hemos viajado un poco más lento para poder descubrir los tesoros de esta parábola, porque Jesús mismo dijo que esta parábola era como una columna vertebral para entender todas las demás parábolas. Y la verdad es que la riqueza que hay en esta parábola, especialmente con relación a cómo opera el poder de la palabra de Dios en los corazones de los oyentes, es tan importante que vale la pena detenernos y poder considerar cada detalle. Vamos a recordar el contexto de esta parábola. ¿Por qué Jesús empezó a hablar en parábolas? Algo que mencionamos hace 15 días, ustedes recordarán. Y la verdad es que no es una buena noticia que Jesús haya empezado a hablar en parábolas, porque como ustedes recordarán, Jesús empezó a hablar en parábolas como juicio para la dureza del corazón de Israel. Ellos habían tenido al mejor predicador de la historia con las señales, prodigios y milagros cual nunca antes se había visto. Pero ellos habían decidido seguir necios y tercos en su corazón endurecido para con Jesús. Al punto que en el capítulo anterior ellos habían dicho que Jesús estaba poseído por Satanás. O sea, hasta ese punto habían llegado. Rechazo tras rechazo, profeta tras profeta en el Antiguo Testamento había sido o apedreado o maltratado, rechazado, hasta que viene Jesús y sigue esa misma línea. Israel sigue rechazando a su Mesías. Entonces Jesús, como juicio a esa terca y dura manera de ser, les empieza a hablar como parábolas, como juicio. Ahora iban a entender la historia, pero no iban a entender su significado. Por eso me gusta mucho cómo lo explica, y aquí tiene que ver estos dos grupos, los de duro corazón, los que han querido cerrar su corazón, pero las parábolas para los discípulos, para los que voluntariamente habían creído en Jesús, las parábolas hacían todo lo contrario, les ayudaban a entender los secretos del reino de una manera más profunda. Fíjense, por ejemplo, la explicación que Jesús da en Mateo capítulo 13, versículo 10, acerca de por qué habla en parábolas. Y aquí va a decir algo de usted y de mí que debemos recordar. Mateo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes ellos? A los que habían decidido endurecer su corazón. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Leamos juntos este verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, bienaventurado usted porque sus oídos oyen y sus ojos ven. Y aquí Jesús no se refiere a algo físico, se refiere a algo espiritual. Porque Él está siendo muy claro a aquellos que decidieron endurecer. Jesús les está cerrando la puerta y les dice: ya no les voy a hablar normalmente, sino ahora por parábolas, para que viendo ya no vean. Pero bienaventurados ustedes, porque sus ojos ven.
De manera que cuando este texto dice, el que tiene oídos para oír, oiga, significa aquellos quienes han nacido de nuevo y ahora tienen oídos para oír. Y por eso ahora la Biblia no es aburrida, por eso ahora la Biblia no es una locura. Ahora para nosotros, los que ahora tenemos oídos, es poder de Dios. Y por eso nos congregamos y por eso queremos aprender más de ella. De manera que el juicio había llegado para Israel, por eso él hablaba ahora en parábolas. Ahora vamos a pasar a la parte de la explicación de la parábola. Y vamos a ver, porque ya la semana, hace 15 días, vimos pues la historia, y ahora vamos a pasar a ver detenidamente la explicación. Y hay 3 elementos en esta parábola, ¿recuerdan ustedes? El primero de ellos es el sembrador. El segundo elemento es la semilla. Y el tercer elemento, los terrenos. Son 4. A eso le vamos a dedicar más tiempo. Así es que vamos a empezar con quién es el sembrador, según la explicación de Jesús en esta parábola. En el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Una de las cosas que llama la atención es que aquí el sembrador ocupa un segundo plano. Noten que no es la parábola del buen sembrador, ¿verdad? Esa es la parábola del buen samaritano. Pero aquí no es buen sembrador. Tampoco es la parábola del creativo sembrador. Tampoco es la parábola de la oratoria del buen sembrador. No, aquí el sembrador es cualquier creyente en cualquier parte del mundo que siembra la palabra. El énfasis en esta parábola no está en el sembrador. El sembrador es simplemente un sembrador. No tiene poder alguno para que esa semilla germine. O sea, el sembrador no tiene poderes sobrenaturales para hacer que esa semilla crezca. Es simplemente obediente a la palabra y siembra esta semilla. La otra parte de la explicación de esta parábola es la semilla misma. Y esta semilla, pues, es la palabra de Dios. La semilla del Evangelio. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La semilla que nosotros necesitamos sembrar, hermanos, es la semilla de la Escritura, porque allí está el poder del Evangelio. No tenemos que tratar de adornar la palabra con cosas sofisticadas, filosofías, psicologías, sino presentar la semilla pura. ¿Y sabe que Pablo en su tiempo fue tentado por varios que querían adornar la semilla? Porque habían grupos que pedían cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, noten ustedes lo que dice. Porque los judíos piden ¿qué? Nosotros no queremos la palabra, decían los judíos, nosotros queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver que baje fuego del cielo. Por el otro lado, los griegos, ustedes recuerdan, descendientes de Aristóteles, Platón, Sócrates, los padres de la filosofía griega que vivieron antes de Cristo. ¿Ellos qué querían? Los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Ellos querían pensamientos profundos acerca del individuo y de su esencia. Y Pablo pudo haber dicho, bueno, yo les voy a llevar el evangelio mezclado con sabiduría, con filosofía. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pero, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten ustedes que Pablo no se puso a cambiar la semilla para los griegos. Tengo una semilla para los judíos, tengo una semilla. No. Pablo dijo, si yo me propuse algo es predicar a Cristo crucificado. Esa es la semilla y esa es la que voy a sembrar. Para los judíos puede que sea aburrido, para los gentiles puede que sea una locura, pero para los llamados esa semilla va a dar fruto. El peor error de los sembradores es querer cambiar la semilla, porque para muchos es aburrida, muchos no la entienden.
Pero Pablo dice, no tenemos que cambiar la semilla, porque el problema está en el terreno. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, hermanos, debemos ser fiel a la semilla de la palabra de Dios, porque es la única que puede hacer los cambios que nosotros necesitamos. Y ahora sí, estamos preparados para entrar a la explicación de los terrenos. El problema no está en el sembrador, el problema no está en la semilla, el problema está en el terreno donde cae la semilla. Y como hemos visto en esta parábola, los terrenos representan el corazón humano. Y vamos a conocer 4 de ellos en esta parábola. Así es que pongámosle mucha atención a esta parte. Vamos a la explicación del primero de los terrenos, el terreno que está junto al camino. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer terreno es el que está junto al camino. En Israel, los terrenos no eran divididos por cercas o monjones o vercas, sino por veredas que las personas hacían. Y entre más pasaban las personas por esa vereda, ese terreno se hacía más duro y más duro. Si nosotros vamos a un sendero, a una montaña, vamos a ver que esas sendas o esas veredas, uno las reconoce porque por ahí pasan las personas, y entre más pasan las personas, en la tierra se hace más dura. Este primer terreno es el más duro de todos, porque es el que está junto al camino. Cientos de personas pasaban todos los días, por lo tanto era difícil que la semilla penetrara en ese corazón. Era el más duro de todos. Como esto representa un corazón, este terreno nos habla de aquel corazón que es duro para el evangelio. Hay 2 cosas, hermanos, que nos pueden mover al evangelio. Por un lado, los terrores del infierno. No sé si usted se recuerda cuando usted espiritualmente entendió lo horrible que sería ir a una condenación eterna. Por el otro lado, otra cosa que puede ayudarnos a arrepentirnos es entender la dulzura de Cristo. Por un lado, lo pecador que soy, y aún así, siendo pecador, la gracia de Cristo me ama y me busca. Una de esas 2 cosas puede tocar nuestro corazón, pero para los que tienen este corazón tan endurecido, ni los terrores de Cristo los mueve, ni la dulzura de Cristo. Son indiferentes totalmente al mensaje. Literalmente la semilla rebota y viene Satanás, dice, e inmediatamente la quita. La pregunta es, si pudiéramos buscar un grupo que represente este corazón, el más duro de todos, en la Biblia, ¿quién sería? Si buscáramos un grupo que tenga un corazón así, sorprendentemente, hermanos, ¿saben quién era? Israel. Israel tenía el corazón junto al camino, duro, necio y terco hasta lo último. Hasta lo último. Y es curioso porque aquí volvemos a decir algo que ya habíamos dicho anteriormente. Los más duros al evangelio no fueron las prostitutas, los homicidas, los adúlteros, no. Los más duros al evangelio fueron los religiosos, los que se creían buenos en sus propias obras. Ellos son los que son del terreno duro junto al camino. Y para notar un poquito la dureza, hasta qué punto los judíos eran duros de corazón, vamos a recordar la primer predicación de Jesús en su ministerio según el Evangelio de Lucas. Fíjense ustedes lo que ellos quisieron hacer con Jesús en su primer predicación. Lucas capítulo 4, verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Escuchen cómo la gente lo recibe. Y estaban, ¿qué dice, hermanos? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Cualquiera pudiera decir que con la primer predicación de Jesús acá, ellos quedaron maravillados, pero no convertidos, que es otra cosa. Fíjense lo que pasa solamente versículos más adelante. Cuando alguien queda maravillado, no necesariamente queda convertido. Verso 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Aquí Jesús empezó a confrontarlos. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta y de Sidón. Jesús empieza a confrontarles y decirles: en aquel tiempo Dios quería bendecir a una viuda, pero una viuda de Israel, pero no encontró a ninguna viuda digna, sino a esta viuda gentil y pagana. Jesús en esta predicación empezó a confrontarles y a recordarles lo duros que ellos eran de corazón. Y le pone otro ejemplo en su predicación, verso 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿No les llama la atención, hermanos, que Israel, la primer predicación de Jesús, hubiera intentado irlo a tirar en un barranco? Yo no sé si ustedes se recuerdan la primera vez que predicó, para los que han predicado, pero yo creo que sería difícil que la audiencia fuéramos tan malos predicadores que quisiera irnos a tirar en un barranco. Así de malos, así de endurecidos estaban los judíos. Odiaban que les recordaran que sus antepasados y ellos habían sido duros de servicio, duros de corazón. Había venido uno tras otro profeta. Por eso Jesús, llorando antes de entrar a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Si hay un corazón, hermanos, que representa a un corazón tan duro como este, es Israel. Por eso para Israel era demasiado tarde para el arrepentimiento. Por eso Jesús les empezó a hablar por parábolas, para que viendo ya no vieran, para que oyendo no entendieran el mensaje. Jesús ya no echaría sus perlas a los cerdos, como decía en el Sermón del Monte. De manera que tenemos el primer terreno, el primer corazón, el más duro de todos. No lo mueve la terrible noticia del infierno, pero tampoco lo mueve la dulzura de Cristo. Es un terreno duro como el concreto. Ese corazón lo tuvo Israel hasta el día de hoy. Israel sigue pensando que Jesús fue un farsante, fue un impostor, fue una estafa. Hasta el día de hoy Israel sigue con ese tipo de corazón. Vamos al segundo terreno en este pasaje, el segundo terreno, y es el terreno del pedregal, de las piedras. Vamos a ver en el verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué dice? Con gozo, con emoción.
Verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Noten, hermanos, que aquí tenemos en este segundo terreno falsos convertidos. Y de eso, hermano, abunda hoy en la iglesia cristiana evangélica. Dice que reciben con gozo, son creyentes temporales. Y vamos a enfocarnos en esa palabra, que reciben la palabra con gozo, con emoción. Pareciera ser que estas personas han dado fruto porque están tan emocionadas al recibir el mensaje que dicen, bueno, yo voy a servir a Cristo de ahora en adelante y ahora sí me voy a meter y voy a hacer. Y miren, están muy emocionados. Como decimos en buen chapín, son como una llamarada de tusa, ¿verdad? Un fuego que se enciende, pero así como se enciende, ¿qué dice? Son de corta duración. Esto es, hermanos, aquellos que su fe es puro emocionalismo, pura emoción. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Y aquí estoy hablando de esas emociones que pueden ser gozo y decir, yo sí quiero seguir, ahora sí me voy a, hermano, no me da chance, me voy a venir a vivir aquí en las bancas de la iglesia, ¿verdad? Porque está tan emocionado. No, yo que he conocido así, hermanos, que hoy sí, pero el otro domingo se acabó. O por el otro lado, aquellos que lloran y se quebrantan y dicen, hoy sí el Señor tocó mi corazón, y uno los ve en un mar de lágrimas y uno dice, wow, este hermano sí le pegó la palabra. 8 días después, la emoción es como gasolina, ¿verdad? Uno le echa y ¡uf! Pero de ahí se apaga. Debemos tener cuidado, hermanos, de dónde vienen nuestras emociones, aún sean buenas, porque puede ser que no vengan del Espíritu. El mejor ejemplo de ello es el apóstol Pedro. Él estaba tan emocionado por serle fiel a Jesús que ni siquiera Jesús lo podía desanimar, ¿verdad? Dijeron, hoy todos me van a negar, y Pedro dijo, todos, toda esta gente, no, yo no, Señor, yo aunque me maten, ¿verdad? O sea, Pedro estaba tan emocionado que ni siquiera Jesús lo podía desanimar, imagínense ustedes. Pero ¿de dónde venía esa emoción? No venía del Espíritu, venía de su carne. No debemos fiarnos de nuestras emociones. Pero este texto nos dice qué es lo que prueba una fe de emoción. ¿Qué es lo que hace que veamos si es o no es una emoción? Este texto nos ayuda a entenderlo. ¿Qué es lo que dice, hermanos, que quita la emoción? Versículo 17 dice lo siguiente: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Ahora, ojo con eso, porque cuando viene la, ¿qué dice? Tribulación, o la, ¿qué dice? Persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí está. ¿Sabe qué es la medicina para ver qué tipo de fe tenemos? Si es una fe simplemente de emoción. La prueba y la tribulación son las que Dios utiliza para ver quiénes son los fanáticos emocionalistas únicamente. Es el fuego de la prueba, es el sufrimiento, hermanos, lo que va a revelar qué tipo de fe tiene usted y qué tipo de fe tengo yo. Por eso Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo, vamos a ver si encuentro aquí Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren qué paradójico,
Porque nosotros decimos, qué difícil cuando nos llueve sobre mojado. Todos hemos pasado ese tiempo en el que pasa una cosa y luego viene otra y luego viene otra. Santiago nos cambia el chip y dice, miren, bienaventurados seréis. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Porque ¿sabe qué significa eso, hermanos? Cuando le llueve sobre mojado, es que Dios está tratando con usted y conmigo. Está tratando con nuestros corazones. Y Primera de Pedro lo explica de esta manera, la importancia de las pruebas para saber qué tipo de fe tenemos. En lo cual, dice Primera de Pedro 1:6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, dice el texto, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, la pregunta ¿es usted cristiano? ¿Es usted creyente? Una de las mejores evidencias es cuántas pruebas han venido a su vida. ¿Y sigue firme en su fe? Porque dice la Biblia que las pruebas son el fuego que va a probar como el oro. Y yo doy gracias a Dios porque aquí hay personas que han muerto sus papás, que han perdido su trabajo, que han sufrido de enfermedades y están dándole hoy la honra y la gloria a Dios. Eso dice mucho de nuestra fe. Porque la fe que se basa en una emoción no soporta el sufrimiento, deserta. Es de corta duración porque no tiene raíz. Al asomarse apenas el fuego del sufrimiento, desertan, abandonan el evangelio. Pero los verdaderos creyentes que tienen raíces, y de hecho, hermanos, el sufrimiento nos hace echar raíces en el evangelio. Por eso Martín Lutero decía, el cristiano necesita 3 cosas para crecer: leer la Biblia, orar y sufrir. Y sufrir. Y sufrir. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso del matrimonio de Job. Normalmente nosotros aprendemos a ver el sufrimiento de Job, pero Job tenía una esposa. Job y su esposa sufrieron. Su fe fue probada. Porque qué bonito es tener fe como Job en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando hay miles de ovejas, miles de ganados, miles de camellos, miles de siervos, miles de cosas, ¿verdad? ¿A quién no tiene fe en Dios así, verdad, hermanos? Cuando está lleno de ovejas y de casas y de hijos, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay éxito, ¿quién no quiere creer en Dios así? Pero Job también fue probada su fe por el fuego del sufrimiento para ver si no era emoción. Tanto Job como su esposa. Y fíjense que los dos tuvieron una respuesta diferente. Hubo un momento en que Job también se enfermó. Y su enfermedad era tan terrible que tenía que rascarse, dice, con pedazos de teja, porque no le bastaba. Era una enfermedad terrible. ¿Cómo respondió Job y cómo respondió su esposa? En el capítulo 2, verso 9, fíjense lo que dice su mujer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, esta mujer no solo quería deshacerse de Dios, sino también de su esposo, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay una frase que dice, la misma agua hirviendo que cae sobre endurece un huevo y suaviza una papa. La misma agua hirviendo que cae sobre un huevo y una papa
hace cosas diferentes. Al huevo lo endurece más y a la papa la hace más suave. No le echemos la culpa al agua hirviendo. El asunto está en nuestro corazón. Yo conozco jóvenes que el divorcio de sus padres los acercó más a Dios y a sus otros hermanos los alejó más de Dios. La misma agua hirviendo con resultados diferentes. Yo conozco jóvenes que a raíz de la muerte de papá o mamá se acercaron más a Dios y los mismos hermanos se alejaron más de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Es que el agua hirviendo del sufrimiento revela lo que hay en el corazón. Cuando no nos cae agua hirviendo, todos podemos adorar a Dios. Cuando no hay sufrimiento, todos alabamos a Dios. Pero cuando nos va a caer el agua hirviendo, va a revelar qué tipo de corazón tenemos. Y por eso, este terreno de pedregales nos enseña que hay falsos convertidos, que son pura emoción, pero cuando viene el sufrimiento, desertan. Yo le pregunto a usted, ¿es usted un terreno de pedregales? ¿Solo de emoción, que puede servir a Dios solo cuando todo va bien? ¿O ya echó raíces? Venga lo que venga, usted seguirá fiel al Señor como Job. Entonces tenemos ya dos terrenos. El primer terreno es el corazón duro. ¿Quién representa ese corazón duro? Israel, duro de corazón. El segundo terreno, el terreno de pedregales. ¿Quién representa el terreno de pedregales? Esos creyentes emocionales, que solo quieren estar con Dios y todo va bien, pero si vienen pruebas y tribulaciones, no, muchas gracias. Ahora vamos al tercer tipo de terreno, el terreno de espinas. El terreno de espinas. Vamos al tercer terreno, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow, hermanos, este terreno tiene que ver mucho con nosotros. Este tercer terreno que está sembrado entre espinas, dice, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Quiénes son estos, hermanos? Estos son aquellos corazones que aman a Cristo, sí, aman a Cristo, pero también aman el mundo, pero también aman las riquezas y también aman los placeres de este mundo. Son personas que aman a Cristo, pero también aman de tal manera las riquezas de este mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús dijo en Lucas 16:13 lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabía usted, hermano, que ser cristiano es renunciar al amor a las riquezas? ¿Está mal ser rico entonces ser cristiano? No. Pero sí está mal tener a la riqueza como un Dios o como lo más importante en mi vida. ¿Recuerda usted el caso del joven rico? Él fue con Jesús, se topó a Jesús. Le dijo, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, solo te falta una cosa, quítale el amor a las cosas materiales. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. La Biblia, hermanos, es bien tajante. Y escuchen, hermanos, la Biblia es bien tajante en que para seguir a Cristo
para seguir a Cristo debemos dejar de amar este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, si el primer terreno representaba a Israel, yo pienso que este tercer terreno representa hoy a la iglesia moderna nominal. Amamos mucho hoy los cristianos al mundo, hermanos. Hermano, pero si Dios amó de tal manera al mundo, ¿cómo no lo voy a amar yo, verdad? Hermano, la Biblia es bien tajante. Usted no puede adorar a Dios. No puede ser cristiano si usted sigue amando al mundo. Pero alguien dirá, hermano, pero ayúdeme a entender, ¿cómo es eso? Y si yo amo al mundo, les voy a dar algunos ejemplos porque yo estuve pensando en cómo podemos de manera práctica ejemplificar cuando yo estoy amando al mundo. Póngase a pensar en esto. ¿No es cierto que en nuestras pláticas con nuestros amigos en el trabajo podemos sostener una plática por horas de fútbol? ¿O de marcas de carros? ¿O de política? Horas, y sí que mira, son unos ladrones y que son esto y que mira, pero la fulana, pero... Yo le pregunto, ¿y cuánto usted de esa plática puede traer temas de santidad, de piedad, temas de la Biblia? Porque ¿sabe qué, hermano? De la abundancia del corazón habla la boca. Y es impresionante cómo cristianos pueden pasar hablando de marcas, de cosas, pero somos paralíticos literal para poder traer a la conversación una plática santa, algo de Dios, algo de Jesús, algo de la Biblia. Eso, por ejemplo, es un buen ejemplo de que parece que amamos más el mundo que las cosas de Dios. Y miren, la Biblia dice, no podemos amar al mundo y amar a Cristo. Jesús dice, no pueden tener dos señores. Los que están en este terreno aman a Dios, pero no pueden dejar de amar al mundo. Es más, Santiago es todavía mucho más tajante. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, es bien tajante, hermanos, el texto. ¿Y cuándo me hago yo amigo del mundo? Cuando falto a la iglesia porque va a jugar mi equipo favorito de fútbol. Uno dice, ¿hasta qué punto yo soy amigo del mundo? Cuando pienso igual que el mundo, en los placeres del mundo, mujeres, hombres, dinero. Ese es un terreno espinoso, donde la palabra no da fruto. ¿Cómo nos hacemos amigos del mundo? Usted recordará la historia de la Torre de Babel, ¿no es cierto? ¿Recuerda esa historia? Génesis 11. Estaban tan envalentonados los hombres de aquel entonces porque recién empezaban a descubrir tecnología. ¿Qué tecnología descubrieron? El ladrillo y el asfalto para poder pegarlos y edificar una construcción. Hoy para nosotros sería algo relativamente fácil, pero para Génesis 11 descubrir ya el asfalto, el concreto y una especie de concreto y ladrillo era bastante. Entonces los hombres dijeron, ¿saben qué? Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Saben para qué? Hagámonos un nombre. Dios puso al hombre en la tierra para exaltar el nombre de Dios, pero Génesis 11, ellos quieren exaltar su nombre. Dijeron, hagámonos un nombre, hagamos nuestra Torre de Babel. Hermanos, esa historia de Génesis 11 se vuelve a repetir en cada generación.
todos nosotros empezamos a hacernos nuestras pequeñas torres de Babel para hacernos un nombre. Para unos puede ser el título en la universidad, para colgarlo en la pared, para que todos vean su torrecita de Babel y hacerse un nombre con eso. Para otros puede ser el ministerio, su pequeña torre de Babel para que vean su nombre. De hecho, algunos al ministerio le ponen su nombre. Para otros puede ser su empresa, su pequeña torre de Babel para hacerse un nombre. Para otros u otras puede ser su cuerpo. Por eso pueden pasar 3 horas al día en el gimnasio, para que cuando vean su cuerpo todos queden admirados, y es su torre de Babel para hacerse un nombre. Y eso, hermanos, eso es ser amigo del mundo. Nosotros no estamos aquí para hacernos un nombre, sino para darle gloria al nombre de Dios. ¿Saben qué? Dijo Jesús, el evangelio no es para sentirnos realizados. Es todo lo contrario, hermanos. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Hermanos, ese es el evangelio de la autonegación. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hermano, ¿sabe qué evangelio es ad hoc para el terreno de espinos? Que quiere a Jesús, pero quiere el mundo, quiere las riquezas. Ese es el evangelio de la prosperidad. Eso es justo lo que ofrece. Ofrece a Jesús, ofrece riquezas, ofrece placeres. Este es la teología de la prosperidad en su máximo esplendor. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Aquí está la medicina. Primera de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Ojo, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, la palabra es tan clara. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Sabía usted, hermano, que hoy es una de las etapas en las que más sobreendeudados estamos con tarjetas y con préstamos? ¿Por qué? Porque no estamos contentos con lo que tenemos. Porque queremos aparentar algo que no somos. Este tipo de espinos es el que ama a Cristo, pero también ama todas las demás cosas materiales. Y hermanos, aprovecho para aclarar y decir que Dios no quiere que todos tengamos mucho. Dios a todos nos ha hecho diferentes. La teología de la prosperidad dice que Dios quiere que todos seamos ricos. Eso no es cierto. Jesús mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis. A unos Dios nos hizo altos, a otros Dios nos hizo bajos. A unos Dios nos hizo gorditos, a otros nos hizo flacos. A unos nos hizo morenos, a otros claros. A unos Dios les dio abundante salud y a otros Dios les dio poca salud. A unos Dios les dio mucho económicamente, a otros no. Dar mucho o dar poco es prerrogativa de Dios. Él sabe a quién le da y a quién no le da. Y debemos estar contentos con eso. Si Dios nos da mucho, gloria a Dios. Si Dios no nos da mucho, gloria a Dios. Él sabe a quién darle lo que tiene que darle. Pero los que están en el corazón de espinos se afanan por las riquezas, se afanan por tener. ¿Y sabe qué? Viene este corazón y ahoga la palabra.
Y vamos a terminar con el cuarto terreno. A ver, recordemos cuáles terrenos llevamos. Llevamos 3. El primero de ellos, ¿cuál es? Junto al camino, el más duro de todos. ¿Cuál es el segundo terreno? El de piedras. ¿Y cuál es el de piedras? ¿Qué corazón es? El emocionalista. El emocionalista. El que cuando viene la prueba y la tribulación se deserta. ¿El tercer terreno cuál es? Espinos. ¿Y cuál es el de espinos? El que ama a Cristo. Oh, por supuesto que lo ama, dice él, ¿verdad? Pero también ama las riquezas, también ama los placeres, etc. Cuarta, la buena tierra. Por fin llegó la buena noticia. En medio de terreno duro, piedras, espinos, aparece algo sobrenatural, hermanos. Aparece la buena tierra. Versículo 20. Y estos son, ¿quiénes son la buena tierra? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en ese momento los judíos se quedaron como, ¿qué? Porque eso no era normal. El promedio de fruto por semilla era de 7 a máximo 10 por semilla. Pero dice que estos dan lo menos 30, 60 y a 100 por uno. Aquí hay algo en esta parábola. Nos está diciendo que este terreno es sobrenatural. Lo natural es que sea duro, espinoso, pedregoso. Pero hay un terreno que es buena tierra, hermanos. Ahora, aquí está el asunto. Uno podría decir, bueno, entonces si el problema está en el terreno, trabajemos entonces el terreno. Y ahí está el problema. Porque el terreno representa el corazón de los hombres y el único que tiene el poder para arar el corazón del hombre es Dios. Esa es la promesa de Ezequiel capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Miren quién es el que va a poner el agua en el terreno. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de, ¿qué dice, hermanos? De piedra, ese terreno de piedra, de espinos y de tantas cosas, es Dios. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, el único que puede arar el corazón es Dios. Todos nosotros nacimos con corazones duros, pedregosos y espinosos. Y hay un ejemplo muy claro cuando Pablo le estaba predicando a Lidia, una mujer pudiente. Es Lidia la primer cristiana de Europa. En el libro de Hechos, fíjense ustedes cómo es Dios el que ara el corazón de Lidia. Capítulo 16, verso 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba la semilla que Pablo estaba sembrando, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Entonces, hermanos, como sembradores, lo único que podemos hacer es sembrar la semilla, pero es Dios el que puede trabajar el corazón. El problema, hermanos, es que nosotros hemos querido sembrar la semilla a martillazos, ¿verdad? A puros almaganazos, ¿verdad? Pues tiene que hacer caso porque tiene que hacer caso, ¿verdad? Especialmente con nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Quisiéramos meternos en su cabeza
y que aceptaran la semilla, o quisiéramos ir con una especie de barreno espiritual, ¿verdad?, para atravesar ese corazón duro y pedregoso. Pero hermanos, eso no está en nosotros. Y tal vez me refiero aquí a los papás que están en este momento. Queridos padres de familia, si Dios no ara el corazón de sus hijos, por más excelente padres que ustedes sean, si Dios no ara el corazón de sus hijos, yo creo que a veces los padres cristianos pecamos de autoconfianza, y me refiero a papás que a lo mejor son pastores o son misioneros, que piensan que el trabajo lo tienen fácil porque sus hijos crecieron en un hogar cristiano. No. Porque acá, aunque su papá haya sido pastor, aunque su mamá haya sido piadosa, si usted no dobla sus rodillas para que Dios trabaje el corazón de sus hijos, yo creo que todos coincidimos en que aquí no hay un padre más espiritual que el profeta Samuel en el Antiguo Testamento. Y mire cómo salieron sus hijos. Primera de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos del gran profeta Samuel. ¿Qué podemos hacer entonces? Clamar como David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos amados, nadie aquí nació como buena tierra, nadie. Todos éramos duros, pedregosos y espinosos. Pero fue Dios el que aró, circuncidó. Jesús dijo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, quien trabaja los corazones. Hermanos, que esta sea nuestra oración esta semana. Señor, haz mi corazón buena tierra para la gloria de tu nombre. Pongámonos de pie en esta mañana y pidámosle a Dios que Él are nuestro corazón. Amado Padre, te queremos dar gracias porque hoy hemos visto la segunda parte de esta parábola y hemos visto los 4 tipos de terreno, Señor. Ayúdanos, por favor, a hacer un terreno útil, que dé fruto a 30, 60, a 100. Y estamos conscientes, Señor, que eso no se logra por el poder y la astucia del sembrador o por estrategias humanas. Eso solamente se logra por el poder de tu Espíritu. Ara nuestros corazones, Señor. Quita las espinas que puedan haber allí. Quita las piedras. Y quita esos malos pensamientos que pasan todos los días y lo endurecen. Danos una buena tierra, Señor, para la gloria de tu nombre. Quita el amor al mundo, a las riquezas, a las cosas vanas, Señor. Y que en nuestros corazones haya amor para ti, por las cosas santas, por las cosas buenas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.